Cada historia de humillación encierra una promesa, una semilla de retorno que germina en la oscuridad de la injusticia. ¿Qué sucede cuando el alma oprimida, despojada de todo, regresa con el poder de cambiarlo todo, con la autoridad de reescribir su propio destino? Esta es la historia de una joven marcada por la traición, una narración que teje el dolor de un pasado roto con la inquebrantable determinación de un espíritu indomable y el estruendoso eco de una venganza que nadie vio venir. Prepárate para descubrir cómo la hija humillada se convirtió en la nueva dueña y por qué nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para su regreso. Nuestra protagonista, Elena, era la personificación de la bondad y la diligencia. Desde muy joven, su inteligencia brillaba con una luz propia y su ética de trabajo era impecable, un legado silencioso de su padre. Él, el visionario fundador de una próspera empresa o el dueño de una magnífica propiedad que había construido con sus propias manos, había partido demasiado pronto, dejándola en un mundo que no tardaría en mostrarle su crueldad. Elena amaba ese lugar, cada rincón, cada memoria ligada a su padre, y su mayor anhelo era honrar su memoria, continuar su legado con la misma pasión y honestidad. Sin embargo, tras la muerte de su progenitor, Elena quedó a merced de una familia adoptiva o de parientes que, bajo el velo de la piedad, solo veían en ella una carga, un estorbo para sus ambiciones. Su hogar se transformó en una jaula de oro donde el aire estaba cargado de desprecio y menosprecio. Sus ideas, a menudo brillantes y con el potencial de mejorar la empresa, eran sistemáticamente ignoradas o, peor aún, ridiculizadas. Su trabajo incansable, sus largas horas y su dedicación a la propiedad eran explotados sin pudor, mientras a ella se le negaba cualquier reconocimiento, tratándola como una sirvienta o una invitada indeseada. Era la sombra silenciosa que mantenía el motor funcionando, pero que era invisible para aquellos que se jactaban de ser los verdaderos herederos. El clímax de esta opresión llegó con la gran humillación, un evento que la marcaría para siempre. Fue un día frío y gris, cuando la acusaron públicamente de un fraude que ella no había cometido, un elaborado montaje orquestado por aquellos que juraban protegerla. No solo le robaron su parte legítima de la herencia y las ideas innovadoras que había desarrollado en secreto, sino que la expulsaron de la empresa y de la casa que su padre había construido con tanto amor, acusándola de ladrona y traidora. La escena fue cruel, pública, diseñada para despojarla de su dignidad y dejarla sin nada. Elena se encontró de repente desamparada, con el corazón destrozado y el espíritu herido, pero en lo más profundo de su dolor, una chispa de determinación comenzó a arder. Con solo la ropa puesta y la promesa amarga de no volver jamás, Elena fue arrojada a la noche, bajo una lluvia que parecía lavar las últimas gotas de esperanza. Las puertas de su hogar se cerraron detrás de ella con un golpe seco, sellando no solo su partida forzada, sino también el inicio de una transformación. Aquella joven ingenua y bondadosa se vio obligada a emprender un nuevo camino en la más absoluta soledad, con el eco de las risas burlonas de sus verdugos resonando en su mente. Era el punto de inflexión, el momento en que su vida se partió en dos, y en el que la humillación se convirtió en el motor de una venganza silenciosa y poderosa. Si te conmueve la historia de Elena y su lucha por la justicia, suscríbete ahora para no perderte cómo se desarrolla esta increíble transformación. La fría llovizna de aquella noche no fue más que un preludio de la desolación que Elena sintió al ser arrojada a la calle, despojada de todo. Sin un céntimo en el bolsillo y con el corazón hecho pedazos, su viaje de supervivencia comenzó en las sombras de una ciudad indiferente. Los primeros meses fueron una lucha extenuante contra el hambre y el agotamiento. Aceptó trabajos humildes y mal pagados, desde lavaplatos en restaurantes de tercera categoría hasta limpiadora en oficinas que nunca la vieron más allá de sus manos cansadas. Cada día era una prueba de su resistencia, una batalla por un techo y un plato de comida. A menudo, el cansancio la vencía y dormía en parques o albergues improvisados, pero ni la dureza de la calle ni la crueldad del destino lograron apagar la llama de su espíritu indomable. Cada lágrima derramada se convertía en combustible para una determinación férrea. No se rendiría, no permitiría que su humillación definiera su futuro. Fue en uno de esos trabajos agotadores, limpiando una pequeña librería de segunda mano, donde su vida tomó un giro inesperado. El dueño, un anciano de ojos vivaces y sabiduría profunda llamado Don Rafael, la observaba en silencio. Un día,
al verla devorar un libro de economía durante su descanso, se acercó. Don Rafael, un antiguo empresario retirado, reconoció en Elena no solo una inteligencia aguda, sino también una tenacidad y una sed de conocimiento que pocas veces había visto. Le ofreció más que un empleo, le ofreció una oportunidad, la guió, le prestó libros, le enseñó sobre finanzas, estrategia empresarial y el arte de los negocios. Elena, como una esponja, absorbió cada lección, cada consejo, cada historia. Estudiaba incansablemente después de sus turnos, a menudo bajo la luz de una farola, transformando su dolor en una disciplina inquebrantable. Su mente, antes ingenua, se agudizaba, desvelando complejidades que antes le eran ajenas. Con el tiempo, las habilidades de Elena florecieron. Don Rafael, impresionado, la ayudó a conseguir una beca para un prestigioso programa de gestión empresarial, donde su talento brilló con luz propia. Cada proyecto, cada presentación, era una oportunidad para demostrar su valía. Sus ideas innovadoras y su ética de trabajo implacable la distinguieron. Gradualmente comenzó a construir su propio camino, ascendiendo rápidamente en una empresa tecnológica que la contrató directamente de la universidad. Sus primeros éxitos fueron notables. Lideró proyectos que generaron millones, revitalizó departamentos estancados y su reputación como una estratega brillante y una líder eficaz creció exponencialmente en el competitivo mundo empresarial. Pero más allá de los logros profesionales, la verdadera transformación de Elena fue interna. La joven vulnerable y bondadosa que había sido humillada sin piedad se había desvanecido. En su lugar, emergió una mujer segura de sí misma, astuta y poderosa. Su mirada, antes llena de inocencia, ahora reflejaba una profunda comprensión del mundo, una mezcla de frialdad calculada y una sabiduría adquirida a través del sufrimiento. Había aprendido a leer a las personas, a anticipar movimientos, a protegerse. Sin embargo, en el fondo, conservaba la ética y los valores fundamentales que su padre le había inculcado. No se había convertido en una villana, sino en una fuerza imparable de justicia. A pesar de su creciente fortuna y su estatus innegable, el recuerdo de aquella humillación original nunca la abandonó. Era un motor, una motivación constante. Su objetivo no era solo la riqueza o el poder por sí mismos, sino la reivindicación de su honor, la recuperación de lo que le fue arrebatado injustamente y la demostración de que la verdad y el trabajo duro siempre encuentran su camino. Cada decisión, cada inversión, cada paso en su ascenso tenía un propósito implícito, el regreso. Sabía que la justicia, aunque tardía, sería suya, y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para la magnitud de su retorno. Mientras Elena forjaba su destino con una determinación inquebrantable, aquellos que la habían desterrado vivían en un mundo de opulencia y autoengaño. La familia Montalvo, con la madrastra y sus hijos a la cabeza, había tomado el control total de la prestigiosa empresa familiar y la vasta propiedad. Se regodeaban en una vida de excesos, derrochando sin mesura el legado que no habían construido. Sus días estaban marcados por suntuosas fiestas, viajes extravagantes y la adquisición de lujos innecesarios, todo financiado por la prosperidad que, creían, era eterna y fruto de su propia genialidad. Eran arrogantes hasta la médula, convencidos de su superioridad y de que nadie osaría desafiar su posición. Su complacencia era tal que habían olvidado por completo la sombra de la joven Elena, a quien consideraban una insignificante molestia del pasado, borrada de su memoria como un mal sueño. Sin embargo, detrás del velo brillante de su falsa prosperidad, la empresa familiar, antes un pilar de estabilidad y reputación, comenzaba a mostrar grietas preocupantes. La gestión de los Montalvo era un desastre calculado, o más bien, una total falta de cálculo. Las deudas se acumulaban silenciosamente, devorando los márgenes de ganancia. Sus decisiones impulsivas y su aversión a la innovación habían estancado el crecimiento, mientras la competencia avanzaba a pasos agigantados. Había un descontento creciente entre los empleados más antiguos, quienes veían con impotencia cómo la ética y los valores de la empresa se desmoronaban bajo el mando de una administración incompetente y despilfarradora. Los informes financieros, que convenientemente ignoraban o maquillaban, pintaban un panorama sombrío. La compañía estaba en una trayectoria descendente, acercándose peligrosamente al abismo, pero ellos, en su burbuja de ego y champán, se negaban a ver la verdad. Pronto,
Un murmullo inquietante comenzó a recorrer los pasillos del sector empresarial y los círculos sociales. Se hablaba de una posible adquisición hostil, de una reestructuración masiva o de la inminente llegada de un inversor misterioso y poderoso, capaz de sacudir los cimientos de cualquier corporación. Los Montalvo, en un principio, desestimaron estos rumores con una risa sarcástica. ¿Quién podría atreverse a desafiarlos a ellos, los intocables? Estaban seguros de su invulnerabilidad, de que su apellido y su fortuna, por mal administrada que estuviera, los protegían de cualquier amenaza externa. La idea de que alguien pudiera interesarse en su joya maltratada les parecía absurda, un mero chisme de envidiosos. Pero los susurros se transformaron en un estruendo cuando la noticia oficial golpeó como un rayo en cielo despejado. La empresa familiar había sido adquirida. Un comunicado de prensa escueto, pero contundente, anunció la compra por parte de una entidad desconocida, un consorcio de inversión anónimo de inmenso poder financiero. La noticia causó un revuelo sin precedentes en la comunidad empresarial y, naturalmente, un pánico descontrolado entre los Montalvo. Sus rostros, antes rebosantes de arrogancia, ahora mostraban una mezcla de confusión y terror. Intentaron desesperadamente averiguar la identidad del comprador, moviendo cielo y tierra para desentrañar el misterio, pero cada puerta se cerraba ante ellos, cada pista se desvanecía en el aire. La tensión en la mansión y en las oficinas de la empresa se volvió insoportable. Los Montalvo se mostraban cada vez más nerviosos, paranoicos, discutiendo entre sí, culpándose mutuamente por la catástrofe inminente. Sus intentos frenéticos por investigar la identidad del nuevo propietario eran frustrados una y otra vez por contratos de confidencialidad férreos y abogados implacables. La ansiedad se apoderaba de ellos, minando su sueño y su apetito. Se sentían amenazados, acorralados, pero la fuente de su tormento permanecía oculta, una sombra sin rostro que se cernía sobre sus cabezas. La opulencia de su vida de derroche se sentía ahora como una jaula dorada a punto de colapsar. Finalmente, en medio de la creciente incertidumbre y el pavor que los consumía, llegó un último comunicado. Una fecha había sido establecida. En una semana, el nuevo dueño o director sería presentado oficialmente a todos los empleados y a la junta directiva. La noticia fue recibida con una mezcla de intriga y expectación en toda la empresa, mientras que para los Montalvo era una sentencia a la espera de ser ejecutada. La atmósfera se cargó de una electricidad palpable, una cuenta regresiva silenciosa hacia una revelación que prometía cambiarlo todo. Nadie, ni siquiera ellos, podían imaginar la magnitud del giro que estaba a punto de tomar la historia. La mañana de la presentación oficial se acercaba, cargada de una electricidad palpable. Sin embargo, antes de ese día crucial, Elena ya había regresado. Lo hizo con la discreción de una sombra, la quietud calculada de quien conoce su objetivo. Su llegada a la ciudad fue casi imperceptible, instalándose en un lujoso apartamento que ofrecía una vista privilegiada de la sede de la empresa Montalvo, su antiguo hogar, ahora bajo su control. Su apariencia había mutado por completo. La joven ingenua y asustadiza era un recuerdo distante. Ahora, una mujer sofisticada, con trajes impecables y una mirada que irradiaba inteligencia y una voluntad de hierro, caminaba por las calles que una vez pisó con temor. Su nombre era Elena, sí, pero su aura era la de una empresaria formidable, una que nadie, ni siquiera aquellos que la expulsaron, podría reconocer. Sus primeras interacciones fueron apenas roces. Se movía por los pasillos de la empresa, mezclándose con la plantilla, observando a los antiguos empleados y, crucialmente, a los Montalvo. En la cafetería se cruzó con Patricia, la hija, quien la miró con la habitual altivez de quien se cree superior. «Disculpe», espetó Patricia, «este es mi lugar». Elena simplemente asintió con una sonrisa enigmática y se retiró, la humillación apenas un eco lejano para ella. Más tarde, escuchó a Roberto, el hijo, regañar a un subordinado con las mismas frases despectivas que una vez usó contra ella. Elena solo observó, sus ojos registrando cada gesto, cada muestra de la arrogancia que aún los definía. Los Montalvo sentían una extraña familiaridad en la presencia de esta mujer elegante, una punzada de incomodidad que atribuían a su propia paranoia. Elena, por su parte, los evaluaba con la calma de un depredador. Elena dedicó días a una minuciosa observación y evaluación de la empresa. Accedió a informes financieros, analizó flujos de trabajo, conversó discretamente con empleados. Lo que descubrió confirmó sus peores sospechas.
La empresa, orgullo de su padre, estaba en ruinas. Deudas acumuladas, proyectos estancados, moral baja y una completa ausencia de innovación. Los Montalvo, en su incompetencia, habían desmantelado sistemáticamente el legado. Había una red de malas decisiones, gastos exorbitantes y una total falta de visión estratégica. La magnitud del declive era asombrosa. La incompetencia de sus usurpadores, un insulto a la memoria de su padre. Cada cifra, cada testimonio, fortalecía su determinación. La presencia de Elena, aunque silenciosa, comenzó a generar una creciente incomodidad entre los Montalvo. Sentían una vigilancia constante, una sombra inusual. Atribuían esa sensación a la presión de la inminente revelación del nuevo dueño, a los nervios que los consumían. Pero la realidad era que Elena ya movía los hilos desde las sombras, preparando el escenario para la gran revelación, ajustando cada pieza del tablero a su favor. Su control sobre la situación se hacía más férreo, mientras la ignorancia de los Montalvo sobre su destino era cada vez más profunda. Pronto llegaron las pequeñas pruebas de poder, movimientos que desestabilizaron a los Montalvo sin que supieran quién era la mano detrás. Una orden de compra excesiva, impulsada por Roberto para beneficiar a un amigo, fue misteriosamente anulada por la nueva administración. Una política de recortes de personal, ideada por Patricia, fue revertida bajo el argumento de optimización de recursos. Un error grave en la estrategia de marketing, pasado por alto por los Montalvo, fue corregido de la noche a la mañana, salvando a la empresa de una pérdida millonaria. Estas acciones, atribuidas a un interino o a directrices del nuevo inversor, desconcertaron a todos, especialmente a los Montalvo. Se preguntaban quién era esta persona tan eficiente y rápida, y por qué se inmiscuía antes de la presentación. La empresa, que antes tambaleaba, recuperaba un pulso firme, aunque nadie entendía la razón. La atmósfera en la empresa se volvió densa, cargada de una premonición. Los empleados, aliviados por las nuevas decisiones, sentían que algo grande y transformador estaba por suceder. Susurraban sobre la identidad del misterioso Salvador. Los Montalvo, a pesar de su arrogancia, empezaron a sentir un escalofrío de incertidumbre. La silla que ocupaban se sentía cada vez más caliente, el aire más pesado. La cuenta regresiva hacia la presentación oficial ya no era solo una fecha, era el tic-tac de un reloj que marcaba el final de su reinado, aunque todavía no pudieran ver el rostro de la justicia que se aproximaba. El día señalado finalmente llegó, cargado de una expectativa febril y un temor helado que se cernía sobre la opulenta sala de conferencias principal de la corporación. Un silencio tenso y expectante reinaba entre los empleados y miembros de la junta, quienes ocupaban sus asientos con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. En la primera fila, los Montalvo se agitaban, sus rostros pálidos y sus miradas ansiosas, intentando disimular el pánico que los carcomía. Se aferraban a la última brizna de esperanza, la absurda fantasía de que el nuevo dueño fuera una figura benevolente, dispuesta a pasar por alto sus tropiezos. El aire vibraba con una electricidad palpable, un presagio de lo que estaba por venir. De pronto, las grandes puertas de madera lacada se abrieron con una lentitud dramática, revelando una silueta imponente. Elena Rojas, o al menos la mujer que se presentaba ante ellos, entró en la sala. Su cabello oscuro caía en ondas perfectas, enmarcando un rostro esculpido por la determinación y la experiencia. Vestía un traje impecable que irradiaba autoridad, y cada paso que daba resonaba con una confianza inquebrantable. Su mirada, antes ingenua y llena de bondad, ahora era penetrante, un acero frío que recorría la sala, deteniéndose apenas en los rostros estupefactos de los Montalvo. No había rastro de la joven humillada, desaliñada y quebrantada que alguna vez conocieron. Era una mujer nueva, renacida de las cenizas de su propia desgracia, y su sola presencia era una declaración. La reacción de los Montalvo fue instantánea y devastadora. El shock, la incredulidad y un terror gélido se apoderaron de ellos. Sus rostros se drenaron de color, sus mandíbulas cayeron, y un murmullo de pánico silencioso comenzó a extenderse. «¿Elena?», susurró uno, con la voz apenas audible, como si pronunciar su nombre pudiera conjurar un demonio. Intentaron negar la realidad, sus mentes aferrándose a la imposibilidad de que aquella mujer poderosa, sofisticada y dueña de sí misma fuera la misma joven a la que habían expulsado sin piedad. Pero la evidencia ante sus ojos era irrefutable. La forma de sus labios, la cicatriz apenas visible sobre su ceja,
la misma chispa de inteligencia en sus ojos, ahora templada con una implacable resolución. El pánico se transformó en un escalofrío de remordimiento y arrepentimiento al comprender la magnitud de su error. Elena avanzó hasta el centro de la sala, su figura proyectando una sombra que parecía engullir la arrogancia de los Montalvo. Tomó la palabra, y su voz, tranquila y autoritaria, resonó en cada rincón del espacio, sin una pizca de la fragilidad del pasado. «Buenas tardes a todos», comenzó, su tono medido y sereno. «Mi nombre es Elena Rojas, y como algunos de ustedes ya habrán adivinado, soy la nueva propietaria y CEO de esta empresa». No hubo gritos, ni reproches airados, solo una exposición fría y calculada de los hechos. Explicó, con una precisión pasmosa, cómo había logrado adquirir la compañía, detallando los pasos estratégicos y financieros que la llevaron de vuelta a su legítimo lugar, al mismo tiempo que esbozaba su ambiciosa visión para el futuro de la empresa, una visión que contrastaba drásticamente con la negligencia de la gestión anterior. Luego, con un gesto firme, Elena presentó una serie de documentos y proyecciones financieras impecables. Cada gráfico, cada cifra, cada contrato era una prueba irrefutable de su legítima propiedad y, más doloroso aún para los Montalvo, una demostración innegable de la mala gestión, el despilfarro y las decisiones erróneas que habían llevado a la empresa al borde del colapso. Habló de las deudas ocultas, de los activos malversados, de las oportunidades perdidas. Cada palabra era un golpe directo, desmoronando el castillo de naipes sobre el que habían construido su falsa prosperidad. El murmullo en la sala creció, esta vez de asombro y admiración por la nueva líder, y de indignación por la verdad revelada. Con la autoridad de quien ha recuperado lo que le pertenece, Elena asumió oficialmente su puesto. Su siguiente anuncio fue un golpe maestro, tan decisivo como implacable. A partir de este momento, declaró, mirando directamente a los Montalvo, la actual junta directiva ha sido disuelta. Sus servicios ya no son requeridos. Los antagonistas fueron despojados de sus cargos, su poder y su influencia, quedando expuestos y humillados ante todos, sus rostros marcados por la derrota y la vergüenza. La hija humillada había regresado, no para rogar, sino para reclamar lo que era suyo, y nadie, ni siquiera ellos, estaba preparado para la magnitud de su triunfo. La sala de reuniones ejecutiva, ahora bajo el control inquebrantable de Elena, se sentía más pequeña, asfixiante. Los Montalvo, despojados de sus títulos y su arrogancia, esperaban sentados, sus rostros pálidos y sus miradas perdidas. La puerta se abrió y Elena entró, su presencia llenando el espacio con una autoridad silenciosa. No había prisa en sus pasos, solo una calma calculada que helaba la sangre de sus antiguos verdugos. Este no era un encuentro casual, era el ajuste de cuentas que se había gestado durante años, una confrontación directa que ellos habían provocado y que ahora no podían eludir. El aire estaba denso, cargado con el peso de la emoción contenida, de recuerdos amargos y de la justicia inminente. Elena se detuvo frente a ellos, sus ojos fijos, sin una pizca de la ingenuidad que alguna vez la definió. Su voz, cuando habló, fue un susurro firme, cada palabra un golpe preciso. «Hace años», comenzó, «me despojaron de mi hogar, de mi herencia, de mi dignidad, me echaron a la calle sin nada, con la única intención de verme caer y desaparecer. Les recordó la noche lluviosa, la humillación pública, las risas de desprecio que acompañaron su partida. No había ira descontrolada en su tono, sino una frialdad que resonaba más profundamente que cualquier grito. Les enumeró las falsas acusaciones, el fraude que orquestaron para robarle la empresa de su padre, el desprecio con el que trataron cada una de sus ideas y esfuerzos. Los Montalvo, inicialmente petrificados, intentaron recuperar algo de su antigua prepotencia. El patriarca, con un hilo de voz, balbuceó: «Elena, esto es un malentendido. Estábamos protegiendo el negocio. Eras demasiado joven, inexperta». La matriarca, con un intento fallido de compasión, añadió: «Pensamos que era lo mejor para ti, para que encontraras tu propio camino». Sus justificaciones eran patéticas, vacías, intentando minimizar la crueldad de sus acciones. Pero Elena no les dio tregua. «Proteger el negocio», replicó, «significaba saquearlo, hundirlo en deudas y convertirlo en la sombra de lo que mi padre construyó. Mi camino lo encontré a pesar de ustedes, no gracias a ustedes». Desmontó cada argumento con una lógica aplastante y una serie de documentos que evidenciaban su mala gestión y sus fraudes. Luego, el golpe final.
A partir de hoy, anunció Helena, su voz resonando con una autoridad innegable, quedan formalmente expulsados de cualquier cargo o relación con esta empresa. Sus nombres serán eliminados de todos los registros y sus acciones, adquiridas mediante engaño, serán anuladas. Además, la auditoría forense que he encargado ha revelado innumerables irregularidades financieras. Se iniciarán acciones legales por fraude y malversación de fondos. Cada activo que obtuvieron de forma ilícita de esta compañía será recuperado y se les exigirá una indemnización por los daños y perjuicios causados a la empresa y a la memoria de mi padre. La frialdad de sus palabras era más devastadora que cualquier grito. El impacto fue demoledor. Los Montalvo, que hasta ese momento se aferraban a una esperanza ilusoria, se derrumbaron. La matriarca se llevó las manos a la cara, sollozando en silencio, su maquillaje corrido por las lágrimas de una humillación que ahora experimentaba en carne propia. El patriarca, con la mirada perdida, parecía haber envejecido 20 años en cuestión de minutos, su cuerpo encorvado por el peso de la derrota absoluta. Los hijos, antes tan engreídos, se miraban entre sí con un terror mudo, dándose cuenta de que su vida de lujos y despreocupación había llegado a un final abrupto y humillante. La ironía era cruel. La misma humillación que infligieron ahora la sentían multiplicada por 1000, expuestos y desprovistos de todo poder. Helena los observó, no con regocijo, sino con una profunda sensación de clausura. No había placer en ver su sufrimiento, solo la satisfacción amarga de la justicia cumplida. Para ella, este no era un acto de venganza cruel, sino la restauración de su dignidad, la reivindicación del legado de su padre y la reafirmación de su propio valor. Había cerrado un capítulo doloroso de su vida, no con odio persistente, sino con la serena convicción de haber corregido una grave injusticia. La herida profunda que le habían infligido ahora se convertía en una cicatriz, un recordatorio de su fuerza y resiliencia. El pasado había sido confrontado, la verdad había sido dicha, y la justicia finalmente había prevalecido. La herida profunda que le habían infligido ahora se convertía en una cicatriz, un recordatorio de su fuerza y resiliencia. El pasado había sido confrontado, la verdad había sido dicha, y la justicia finalmente había prevalecido. El destino de los Montalvo se desplegó con la inexorabilidad de un río desbordado. Despojados de sus cargos, enfrentaron el escrutinio público y legal que Helena había prometido. Las auditorías revelaron un laberinto de fraudes, desvíos de fondos y decisiones empresariales desastrosas que habían llevado a la compañía al borde del abismo. Los procesos judiciales se sucedieron, lentos pero implacables, culminando en la recuperación de los activos que habían usurpado y en condenas por malversación. Su vasto patrimonio, construido sobre la explotación y el engaño, se disolvió como la niebla al sol. De la opulencia y el desprecio, pasaron a una existencia marcada por la vergüenza y la precariedad, una lección severa y pública sobre las consecuencias de la codicia y la crueldad. Su caída resonó en la comunidad, sirviendo como un claro recordatorio de que, tarde o temprano, las acciones tienen sus repercusiones. Con la empresa nuevamente en sus manos, Helena desplegó la visión que había cultivado durante años de exilio y arduo trabajo. Su liderazgo no se basó en el poder por el poder, sino en la ética, la innovación y un profundo compromiso con el bienestar de todos. Implementó políticas de transparencia, invirtió en tecnología de vanguardia y, lo más importante, restauró la moral de los empleados que habían sufrido bajo la tiranía de los Montalvo. El ambiente de trabajo se transformó. El temor fue reemplazado por la colaboración, la desconfianza por el respeto mutuo. Bajo su dirección, la compañía no solo recuperó su antigua gloria, sino que floreció, expandiéndose a nuevos mercados y convirtiéndose en un modelo de éxito sostenible y justo, un faro de integridad en un mundo empresarial a menudo despiadado. Cada decisión, cada nuevo proyecto, era un tributo silencioso al legado de su padre. Helena no solo había recuperado lo que le fue arrebatado, sino que había construido algo infinitamente mejor, cimentado en los valores de honestidad, trabajo duro y respeto que él le había inculcado. Sabía que su padre estaría orgulloso, no solo de su éxito material, sino de la mujer en la que se había convertido, fuerte, justa y compasiva. Su memoria no era una carga, sino una inspiración constante. Para Helena, la verdadera victoria no residía en la derrota de sus adversarios, sino en la paz interior que finalmente encontró. La herida de la humillación que alguna vez le había consumido el alma
Ahora era una cicatriz que le recordaba su increíble fuerza y resiliencia. Había demostrado su valía, no a quienes la despreciaron, sino a sí misma. La joven ingenua y vulnerable se había transformado en una líder formidable, una mujer realizada que había superado la adversidad más profunda para forjar su propio destino. Miraba el horizonte con serenidad, sabiendo que cada paso de su tortuoso viaje la había llevado a este nuevo amanecer, pleno de propósito y satisfacción. Había aprendido que la justicia, aunque a veces tarda, siempre encuentra su camino, y que la bondad, cuando se combina con la determinación, es una fuerza imparable. La historia de Elena nos enseña una lección invaluable sobre el poder de la resiliencia, la inquebrantable búsqueda de la justicia y la asombrosa capacidad de las personas para transformarse y superar las adversidades más crueles. Nos recuerda que, aunque el camino sea largo y esté plagado de obstáculos, la verdad y el esfuerzo honesto siempre encuentran su recompensa y que la dignidad, una vez perdida, puede ser restaurada con una fuerza aún mayor. La humillación puede ser el catalizador de una fuerza imparable, capaz de mover montañas y reescribir destinos. Si esta increíble historia de superación y justicia te inspiró y te conmovió, por favor, dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y déjanos tus comentarios. ¿Crees que la justicia siempre llega, sin importar cuánto tiempo tarde? Nos encantaría saber tu opinión. Y, por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias que te harán reflexionar y descubrir nuestro próximo video sobre cómo la perseverancia puede cambiar tu vida por completo.